En este ejercicio tenemos los siguientes vectores. El vector A tiene una magnitud de 2.8 centímetros a 60 grados y tenemos el vector B con una magnitud de 1.60 centímetros a 60 grados. Entonces nos piden la operación vectorial o la suma vectorial de 4A, o sea 4 veces el vector A más 3 veces el vector B. Entonces vamos a trabajar ahora este sistema de vectores a través de esta suma que nos están pidiendo acá. Primero vamos a descomponer el vector A en una componente X y una componente Y para luego multiplicar este coeficiente 4 que acompaña al vector y así formar un nuevo vector 4 veces A. De esa manera vamos a obtener el resultado. Pero ahora en este ejercicio vamos a tomar únicamente el ángulo o la dirección que le corresponde a cada uno de los vectores, lo que ya tenemos acá. No vamos a tomar desde el eje X más como para el vector B, sino lo vamos a trabajar de esa manera. Si aún no has visto el video de la suma de vectores, te invito a que lo puedas ver, en donde tomamos las direcciones desde el eje X más. Es un procedimiento diferente que podemos utilizar. Entonces en esta ocasión las componentes nos quedan de la siguiente manera. Para AX o para la componente en X del vector A tenemos la multiplicación de la magnitud por el coseno de 60 grados. ¿Por qué la propiedad trigonométrica de coseno? Porque el coseno se relaciona prácticamente con lo que es el cateto adyacente, que es la componente X. Entonces 2.80 por el coseno de 60 nos da el siguiente resultado. 2.80 por el coseno de 60 tenemos un resultado de 1.4 centímetros. 1.4 centímetros. Y para la componente en Y tenemos la multiplicación de su magnitud por el seno del ángulo. ¿Por qué razón por el seno del ángulo? Porque tenemos acá que la componente Y es el cateto opuesto a nuestro ángulo. Entonces tenemos la multiplicación de 2.80 por seno de 60, nos daría un resultado de 2.42 centímetros para el vector A través de la descomposición en términos de sus componentes. Luego vamos a encontrar lo que son las componentes del nuevo vector 4 veces A, que como ya lo habíamos establecido, tenemos que multiplicar ese coeficiente 4 por las componentes que ya obtuvimos. Nos quedaría de la siguiente manera: 4 veces AX, 4 veces esta magnitud, y 4 veces AY, 4 veces esta magnitud de acá. Entonces prácticamente 4 por 1.4 nos da el siguiente resultado. 4 por 1.4 nos da un resultado de 5.6 centímetros. Y 4 por 2.42 nos da un resultado de 9.68. Entonces de esta manera obtenemos lo que es lo que son las componentes del vector 4 veces A, tanto para X como para Y. Vamos a dejar establecido en la parte derecha el vector 4 veces A que determinamos anteriormente, y ahora necesitamos descomponer al vector B, pero como lo habíamos dicho, vamos a tomar únicamente el ángulo que tenemos en esta parte de acá. Para poder tomar este ángulo tenemos que tomar en cuenta qué signos tienen las componentes que nos van a quedar, pero por esa misma razón establecía anteriormente que vayan a ver el video anterior en donde descomponíamos con las direcciones desde el eje X más. En esta ocasión únicamente vamos a tomar este ángulo, y acá cuando tomamos el ángulo que tenemos en esta parte de acá, nosotros determinamos el signo de las componentes, mientras que en el método anterior, ya tomando el ángulo desde el eje X más, ya nos daría el signo de cada una de las componentes. Entonces acá tenemos las siguientes componentes: Bx y By, y nos quedan de la siguiente forma. Primero, nuestro vector B tiene una componente Y y una componente X. Entonces esta componente Y también la podríamos trasladar a esta parte de acá, y esta componente X la podríamos trasladar a esta parte de acá. Es lo mismo, pero entonces vamos a proceder a trabajar. La componente en X nos quedaría 1.60, que es la magnitud del vector, por el coseno de 60, que prácticamente es la componente que tenemos en esta parte de acá, la componente en X, que es el cateto adyacente. Y para la componente en Y tenemos menos 1.60 por el seno de 60 grados. Entonces es esta componente de acá. Tenemos que es el cateto opuesto al ángulo, ¿verdad?
Entonces, pero ¿por qué nos queda prácticamente negativo esta parte? Porque como lo establecíamos acá, a través de este método donde no agarramos el ángulo del eje X más, nosotros tenemos que determinar cuál es el signo de la componente. Y si nos damos cuenta, como este vector está en el cuarto cuadrante, tiene una componente X positiva y una componente Y negativa. Prácticamente tendríamos X y Y para formar ahí nuestro triángulo del vector, ¿verdad? Entonces nos queda el siguiente resultado para los vectores. 1.60 por el coseno de 60 nos da un resultado de 0.8 centímetros, y tenemos menos 1.60 por el seno de 60, que nos da un resultado de menos 1.39 centímetros. Ya habiendo descompuesto lo que es el vector B, ahora vamos a formar nuestro vector 3 veces B, que es el que tenemos en esta parte de acá. Entonces ese vector se obtiene de la siguiente manera, multiplicando básicamente lo que es el coeficiente 3 por cada una de las componentes que ya encontramos, 3 veces Bx y 3 veces By. Entonces nos queda lo siguiente: 3 veces la magnitud de la componente X del vector que ya obtuvimos acá, y 3 veces la magnitud de la componente Y que ya obtuvimos acá. Y nos queda de la siguiente manera: 3 veces por 0.8 nos da 2.4, o 3 por 0.8 nos da una cantidad de 2.4 centímetros. También tenemos ahora la multiplicación de 3 por menos 1.69, 3 por menos 1.39, que nos daría una cantidad de menos 4.17 centímetros. Entonces ahora vamos a escribir en esta parte de acá estos resultados. Ahora ya tenemos los vectores 4 veces A en términos de los componentes y 3 veces B en términos de las componentes. Entonces ahora necesitamos encontrar la resultante. Y recordemos que la resultante está conformada por la resultante en X, o por la componente Rx, y por la componente Ry. La componente Rx se compone de 4 veces Ax más 3 veces Bx. O sea, son las componentes en X de estos vectores. Y la componente Ry de la resultante se compone por 4 veces AY más 3 veces BY, que son las componentes 4AY y 3 veces BY. Entonces nos queda de esa forma para tener lo siguiente: Rx es igual a 5.6 centímetros más 2.4 centímetros. Estos resultados, recordemos que son los que tenemos en esta parte de acá. 5.6 centímetros equivale a 4 veces Ax, y 2.4 equivale a 3 veces Bx. Si sumamos estos componentes nos daría lo siguiente: 5.6 más 2.4 nos da un resultado de 8 centímetros, 8.0 centímetros. Y tenemos también ahora el siguiente resultado acá. Recordemos que 9.68 es la componente 4 veces AY, y menos 4.17 es la componente 3 veces BY. Entonces si sumamos esto para obtener la resultante RY, nos quedaría lo siguiente: 9.68 más menos 4.17 nos da un resultado de 5.51. Entonces tenemos ya la resultante Rx y la resultante Ry, habiendo ya sacado estos valores, ¿verdad? 4 veces A, 4 veces AX, 4 veces AY, y 3 veces B, 3 veces BX, 3 veces BY, para tener ahora este resultado. Para finalizar con nuestro ejercicio, tenemos la resultante Rx vale 8 centímetros y la resultante Ry 5.51 centímetros, pero nos están pidiendo prácticamente la magnitud de la resultante. Entonces la magnitud de la resultante está dada a través del teorema de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y también pues nos piden la dirección, ¿verdad? Y la dirección es la tangente inversa de la componente Ry partido Rx. Nos damos cuenta que como nuestros componentes acá en este ejercicio son positivas ambas, entonces nuestro vector resultante está en el primer cuadrante. Entonces nos quedaría lo siguiente: la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 5.51 al cuadrado nos da una cantidad de 9.71 centímetros. Y el ángulo es el siguiente: tangente inversa de Ry partido Rx, como lo tenemos en esta parte de acá. Tangente inversa de 5.51 dividido 8 nos da una cantidad de
34.6 grados. Entonces nuestra respuesta final es la resultante, 9.71 centímetros, y el ángulo o la dirección a la cual queda ese vector es a 34.6. Recordemos, queda en el primer cuadrante de esta manera. Este ángulo que encontramos es este ángulo de acá. Entonces esta es la resolución al vector o a la resultante 4 veces A más 3 veces B.